Saludos. En esta sesión vamos a estar ya iniciando con aspectos propios del lenguaje, donde vamos a revisar esos elementos que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder modelar esos datos que queremos. Estos datos van a ser modelados a través de las clases. Cada una de las situaciones que a ustedes les planteen, cada caso de estudio, cada situación, problema, sencillamente va a partir de un modelado que se va a hacer a través de las clases, una implementación que vamos a lograr hacer paso a paso partiendo de esa definición de la clase. Para comenzar a trabajar con las clases, recordemos un poco cuando hacíamos las implementaciones en lenguaje C, que usted utilizaba el struct, ¿ok? Cuando usted necesitaba modelar, por ejemplo, los datos de una persona, usted definía un struct. Pues en Java pasa algo muy parecido, no en su totalidad, pero pasa algo que lo podemos relacionar. Hay una similitud en ciertos aspectos que podemos tomar de allí y eso nos pone en sintonía, pues, en cómo construir ese elemento llamado clase. ¿Ok? La clase en Java tiene una forma general. Primeramente, esa extensión es .java, la clase que yo defino, esa es la extensión de ese archivo. ¿Ok? Es una plantilla donde utilizo la palabra reservada class. Observen en pantalla, class en minúscula, dejo un espacio en blanco y coloco el nombre de la clase que voy a modelar allí. Ahora, necesito colocar elementos que me permitan a mí poder establecer la relación rápidamente de lo que estoy implementando. Esos son normas y técnicas, pues, de programación ya conocidas por ustedes. Por ejemplo, si necesito modelar los datos de una persona, entonces mi nombre de la clase se puede llamar persona, tal cual como lo hacíamos en el struct. ¿Ok? Abro una llave para iniciar con la definición de esa plantilla. Esa plantilla me va a tener a mí una estructura, o sea, me va a tener ciertos elementos que yo voy a definir que son propios de esa clase, son propios de ese modelo que estoy definiendo. ¿Ok? Allí voy a tener, en este orden de ideas, variables que definen el modelo que estoy tratando de representar. Si quiero representar a una persona, por ejemplo, entonces las variables de instancia 1, de instancia 2 y así sucesivamente van a ser las variables relacionadas con la persona, el nombre, el apellido, la edad, el teléfono, la dirección. Depende del caso que me estén presentando. Ahora, esas variables siempre van a tener asociado un tipo de dato. Entonces indico el tipo de dato para efectos de la definición y el nombre de la variable. ¿Ok? Hasta allí nada nuevo. Elementos que hemos visto en definiciones de estructuras, por ejemplo, de struct. ¿Ok? Pero ¿qué tiene de novedoso este tipo de implementación? Sencillamente que yo voy a ir aplicando conceptos propios de la orientación a objetos. Y aquí entonces digo, bueno, voy a definir esta clase llamada persona, voy a definir dentro, encapsulado en ese elemento, voy a definir todos los métodos que pueden usar los objetos que instancien esta clase. ¿Ok? Entonces, nada, procedo a definir lo que yo hacía en otras materias como técnicas 1, lo que yo hacía cuando definía una función, ¿ok? Tipo prototipo, lo hago aquí, solo que en este ámbito se llama método, pero son elementos que son propios o funciones que van a ser propias
de esta clase. Entonces, en nuestro análisis tenemos que ir un poquito más, si se quiere, más estructurado, no tan estructurado, sino más amplio, pues tener una visión más amplia y yo diría que cambiar la forma. Es otro estilo de programación. Entonces digo, para definir los métodos, ajá, ¿cuáles son esos procesos propios de una persona? Bueno, no sé, crear los datos de la persona o crear la persona, mostrar en pantalla los datos de la persona, insertar la persona, eliminar la persona, en fin, pueden ser cualquier cantidad de métodos, porque eso depende del problema que te están dando, de lo que tú quieras modelar, porque los métodos van a depender de lo que tú quieras modelar. Si te están pidiendo que la persona, tienes que mostrar sus datos en pantalla, tienes que ordenar la persona, tienes que cargarle datos a la persona, tienes que eliminar la persona, ¿ok? Entonces, todos esos serían tus métodos, serían los métodos que voy a definir en esta clase. Fíjense que todo va como organizadito, ligadito allí, compacto, encapsulado. Entonces ahí vas viendo cómo se va aplicando cada una de las propiedades que definen la programación orientada a objetos. Por eso es que se llama programación orientada a objetos, porque se caracteriza por contar con todos estos elementos que son propios de ese paradigma. ¿Ok? Entonces, en resumen, en una clase especifico el nombre, especifico las variables con sus respectivos tipos y especifico los métodos que son propios de este elemento clase, llamado persona para este ejemplo. Ahora bien, hay algunas características que yo tengo que definir o tengo que configurar. Bueno, eso ya poco a poco vamos a ir avanzando sobre ese tema. Ahí vamos a encontrar especificaciones de que si es pública, de que si es privada, en fin, ahí vamos a ir configurando esos elementos dependiendo del alcance, pues que va a tener esta implementación, este modelo que estoy definiendo para poder hacer el programa que me piden. ¿Ok? Ahora bien, en Java, recordemos que hay una estructura que yo debo respetar para yo poder hacer uso, pues, de las distintas clases que tiene el lenguaje. El lenguaje de por sí trae toda una gama de clases que yo puedo utilizar. Yo puedo hacer instancias de esas clases. Y ahí caemos entonces en esto de que, ajá, ¿qué es la instancia de una clase? La instancia de una clase sencillamente se refiere al proceso de crear el objeto. ¿Sí? Cuando yo creo el objeto o los objetos, entonces estoy instanciando una clase X. En este caso, si yo necesito representar, por ejemplo, dos personas, ¿ok? Dos personas que van a tener sus nombres, sus apellidos, su edad, su teléfono, su dirección. Yo voy a hacer la definición de una clase persona con todos sus métodos y en el main, ¿ok? En el main, igual que en todos los lenguajes que ya han visto, pues desde el main es que se empiezan a ejecutar todas las cosas. Si no hay main, no hay nada, no hay sal, pues en esa sopa. Entonces, desde el main, yo voy a hacer la instancia de las clases que tenga definidas. ¿Ok? Voy a definir entonces mis objetos que voy a utilizar y voy a hacer la implementación en función de todos los métodos que corresponden a cada clase, ¿no? Que estoy utilizando. Entonces, fíjense en pantalla. Por ejemplo, tienen ahí hay un ejemplo de un triángulo, ¿ok? Donde se pide calcular el área. ¿Sí? Nos dan la base, nos dan la altura. Fíjense que estamos haciendo uso ¿de qué? De la clase scanner,
que pertenece al paquete Java útil. ¿Ok? Debo importarlo, debo tenerlo para poderlo usar. Son clases, si se quiere, primitivas del lenguaje, que yo puedo implementarlas también. Entonces, nada, para yo poder calcular la base y la altura para poder hacer la lectura, sabemos que con la clase Scanner yo puedo implementar un método llamado netin para leer enteros sobre el objeto que yo creo en ese momento. En este caso, estoy creando un objeto llamado leer y estoy haciendo la implementación, haciendo uso de un método de la clase Scanner. Entonces, leer va a ser un objeto instanciado de esa clase. Esto me permite a mí capturar esos datos, hacer esa lectura. Una lectura que se las voy a asignar a B y a H, valores enteros que yo necesito procesar para aplicar el cálculo del área. ¿Ok? Bueno, y finalmente, lo que se hace en la última línea es mostrar el valor del área. Fíjense que desde este ejemplo tan sencillo, yo puedo hacer este tipo de implementaciones sencillas ya aplicando el paradigma sin necesidad de hacer ninguna definición de una clase. Simplemente tomo una clase primitiva como Scanner propia de Java y con ello doy inicio pues al uso de este paradigma. ¿Por qué lo estoy utilizando? Porque estoy creando objetos, el objeto leer, estoy haciendo uso de métodos propios de la clase Scanner, porque el objeto leer está instanciando la clase Scanner. ¿Ok? Entonces, justamente en la línea después de la lectura donde dice Scanner leer, allí estoy creando una variable de tipo Scanner. Esa es la traducción en el español. Scanner leer, le asigno new Scanner. Exacto, un espacio para poder definir lo que es un objeto de este tipo y que va a poder utilizar los métodos, todos los métodos que contiene la clase, ¿ok? En un siguiente video, pues, continuamos con el resto de la presentación.